Buenas tardes. Un placer, una bendición estar en casa, en esta casa, la casa del Señor, después de tiempos de enfermedad. Qué bueno estar acá. Abran sus Biblias y vamos al pasaje que nos corresponde estudiar hoy. Estamos hablando de Lucas capítulo 6. Vamos a leer los versículos 37 al 42. Bienvenidos los que han llegado, bienvenidos los que se conectan con nosotros siempre los domingos, en otros lugares. Bienvenidos. Repito, Lucas capítulo 6. Yo voy a leer en los primeros 2 versículos y ustedes me acompañan en los próximos 2 o 3 versículos para que tengamos una idea completa de lo que vamos a hablar hoy. Repito, Lucas capítulo 6, 37 en adelante, leo los primeros versículos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Leamos juntos. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Tremenda palabra que nos has dejado hoy. Anhelamos, como siempre, que tu Espíritu Santo que inspiró hace tantos años esta palabra, en esta tarde, la inspires de tal manera que puedas hablar a lo más profundo de nuestros corazones. Entendemos que estamos aquí porque queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra. Por lo tanto, Señor, oramos para que lo leído lo podamos entender y lo podamos aplicar, lo podamos digerir y podamos obedecer. Gracias por la iglesia que recibe de pie esta palabra, pero que la recibe en sus corazones porque es el fin y el propósito para el cual ella ha sido enviada. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. El domingo pasado trajimos, y digo trajimos porque nuestro pastor Cristian, él presentó el mensaje que había preparado, que fue titulado El mandamiento más difícil. Yo no sé si usted durante la semana trató de digerir ese sermón y lo aplicó en algún momento a su vida. Quiero decir, por ejemplo, si se nos ordenó que amáramos a nuestros enemigos, ¿hasta dónde usted en la semana se enfrentó con ese enemigo y lo amó o lo está amando, o simplemente usted dejó el asunto allí? La verdad es que ese tipo de sermón no es fácil, porque seguramente en algún momento de nuestra vida hemos sido confrontados en una situación o hemos sido ofendidos, quiero decir,
quizás por una injusticia, un agravio, un abuso físico o emocional, y por eso se hace tan difícil de hacer. Hoy vamos a seguir escuchando a Jesús. Es interesante que tanto el pastor Cristian como su pastor estamos trayendo un sermón que Jesucristo lo predicó ya hace 2000 años. Porque estamos hablando precisamente del sermón del monte o el sermón de la llanura también, como se le conoce. Ahora, es interesante que contrario a los mandamientos de la ley, los mandamientos de Cristo no son gravosos. O sea, no son una carga. De hecho, Él dijo que lleváramos su yugo, porque su yugo es fácil y es ligera su carga. Eso nos lo ha dicho en su palabra. Con esto en mente, entonces, vamos hoy a hablar acerca de este tema que lo titulamos Los mandamientos con una bendición. Capte ese pensamiento porque vamos a ir en esa dirección, y muchas cosas que vamos a hablar, el Señor nos va a ir ayudando con esto. ¿Por qué decimos esto? Porque en efecto, cuando hablamos de los mandamientos de Jesús, que son una bendición, Él va a decirnos: no hagamos tal cosa, pero a la vez nos deja el sí de las cosas que debemos hacer. Entonces, en el caso de Jesús, Él nos presenta una búsqueda de la satisfacción, no como el mundo la da, no es la felicidad que el mundo la da, no es la comodidad, el placer que el mundo nos da, pero sí como Él nos los presenta. Ahora, es bueno entonces recordar que si Jesús, por ejemplo, en este pasaje, nos ha dejado varios no hagas, pero haz esto, es porque detrás de esa declaración, detrás de ese mandamiento, hay una bendición. Entonces, ayúdeme esta tarde a pensar y a tener en mente esta idea. Los mandamientos de Jesús, contrarios a la ley que decía, por ejemplo, no matarás, pero no había otra alternativa. No adulterarás, pero no había otra alternativa. Simplemente quien eso hiciera, había una sola sentencia, era la muerte. En el caso de Jesús, sus mandamientos, que no son gravosos, tienen el fin, tienen la finalidad de convertirse en una bendición. Es mi propósito esta tarde explorar este texto, trabajar sobre este texto, para que usted precisamente pueda ver en ese pasaje, en este texto, esas bendiciones escondidas detrás de los mandamientos del Señor. Que así sea, que el Señor nos ayude para captar eso. Entonces vamos a preguntarnos cómo descubrir una bendición en cada mandamiento de Jesús. Y vamos directamente a los que aquí tenemos. La primera verdad es que el no juzgar para no ser juzgado. Ahí tenemos el primer mandamiento con una bendición: no juzgar para no ser juzgados. Si usted va al versículo 37, vamos a plantear dos cosas allí. Primero, lo que Jesús no dijo en este texto. Y quiero que por favor me sigan muy de cerca, porque vamos a captar aquí esta verdad. Lo que Jesús no dijo, pero lo que Jesús sí dijo. Y de esa manera entonces usted va a entenderlo de una manera más completa. Lo que no dijo Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. Alguien ha dicho que este pudiera ser el versículo más conocido por el mundo pagano, por la gente que está afuera. Es más, déjeme decirle que muchos no se sabrán Juan 3:16, pero sí se saben este versículo: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno habla en estos términos, cuando la iglesia hace el comentario acerca de no juzgar, y sobre todo cuando se está hablando de ciertas prácticas que hay en la vida de ciertas personas, entonces el que no conoce al Señor le dice: no me juzgues. O aún en el contexto cristiano dice: no me juzgues. Y entonces frente a esa declaración, no me juzgues, se puede amparar el hecho de que la gente dice: tú no tienes derecho a hacer esto. Va a suceder entonces que esto crea una confusión. Por ejemplo, hoy día nosotros
se nos prohíbe juzgar ciertas actitudes, ciertas prácticas pecaminosas, porque no podemos meternos con aquellos que estamos afectando sus derechos humanos. Es más, en algunos casos hasta las leyes de un estado prohíbe que usted entre en esos terrenos de juzgar a otra, el comportamiento de otra persona, simplemente porque ese es su derecho y de esa manera está viviendo. Ahora, hermano, quiero que sepa, Jesús en este pasaje no está diciendo eso. No está diciendo eso. Determinar a menudo lo que es ético requiere un juicio agudo para analizar cada situación y luego llegar a la conclusión sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y frente a eso nosotros sí debemos tener una postura, porque estamos tratando una práctica pecaminosa, por ejemplo. Jesús no nos prohibió evaluar la ética de este texto. No es la idea de ese texto. Por supuesto que hay ocasiones cuando debemos, por ejemplo, exhortar. Y voy a utilizar la palabra exhortar porque es la que más es apropiada. Exhortar a un hermano que está en una condición, que está en una posición, que está haciendo cosas que son mal hechas. La Biblia nos da la autorización, nos da la recomendación de exhortar, de ayudar, de guiar, de restaurar a esa persona que está en esa condición. Entonces Jesús nos está diciendo que, por supuesto, la iglesia, el creyente, está llamado para ayudar en esta situación. La iglesia debe determinar la disciplina, por ejemplo, que sea aplicada en un caso particular. Si hay una ofensa, si hay algo que se ha cometido contra la moral, contra las cosas propias que dice la Biblia en torno a la iglesia misma, pues allí debe haber una disciplina. Y Jesús nos está diciendo que si ese fuera el caso, pues así hay que actuar. Por otra parte, Jesús no eliminó los tribunales civiles o eclesiásticos cuando Él dijo no juzguéis. No es esa la idea, no es ese el sentido. No malinterpretemos a Jesús entonces como lo puede malinterpretar el mundo cuando dice no me juzgues por mi condición. Y hermanos, cuando mucha gente dice no me juzgues, y aún repito, entre creyentes pudiera suceder esto, le está diciendo mira, no te metas conmigo. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es la que tú piensas o estás haciendo. No te metas conmigo. Pero hermano, Jesús no está diciéndonos eso. No nos está diciendo esto porque al contrario, lo que va a afirmar es otra cosa. Y esto nos lleva a mi segundo pensamiento. Lo que Jesús realmente dijo. Entonces vamos a tratar de entender lo que Jesús está diciendo para que llevemos las dos ideas y de esa manera podamos hacer una evaluación completa. Jesús está hablando de tener un espíritu juzgador. Aquí, criticón y censurador. ¿A quiénes Jesús le dice no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Cuál era la población? ¿Cuál era la gente que tenía al frente cuando le está diciendo eso? Pues los fariseos. Porque los fariseos en cada circunstancia, en cada momento, buscaban una ocasión para criticar y para decirle a Jesús las cosas que la gente hacía mal. Hemos venido analizando varios textos donde a Jesús se le criticó, por ejemplo, que él estaba haciendo cosas durante el sábado. Y él dice, pero ¿por qué tus discípulos hacen eso? Y muchas de estas cosas ellos entonces entraban en esa parte legalista. Y es lo que Jesús está entonces aquí confrontando. La iglesia puede caer en ese espíritu también legalista, de reglas y prohibiciones. Y Jesús nos está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero vamos a analizar entonces bien esa parte, porque bien pudiéramos estar analizando esto en el contexto de iglesias que tienen una serie de prohibiciones, pero tantas prohibiciones, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, que hermanos, en algún momento pudiera ser que a esa iglesia le pase como le pasó a la iglesia de la Odisea, quien era tan criticona y su actitud era tan hostil en esto, que Jesucristo Dios sabe que yo me quedo afuera de la iglesia.
Y resulta que tenemos por allá un texto de Apocalipsis 3:20, donde dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Normalmente ese texto lo utilizamos para evangelizar, pero hermano, ese texto no es para evangelizar, aunque lo apliquemos. Ese texto nos está diciendo que la iglesia de la Odisea había llegado a una actitud tan carnal, pero tan carnal en todas las cosas, la forma como juzgaba, como criticaba, como abusaba incluso de su propia gente, que Jesús está a la puerta, está afuera, está tocando para entrar. Cuando una iglesia se convierte en un escenario de crítica, de juzgar en todas las situaciones, prohibiciones, le va a suceder precisamente eso. Entonces Jesús está hablando de no ser tan rápidos en el juicio del amor. Me encanta esa frase. No ser tan rápidos en el juicio del amor. Contrario a esto, nos pide huir pronto de ese espíritu de censura tan notorio en algunos de nosotros. Es el sentido, es lo que el texto nos está diciendo. Bien pudiéramos nosotros, por la fuerza de la costumbre, por la manera como concebimos las cosas, aún dentro de la iglesia, tener ese espíritu de censurar las cosas. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta cómo el pastor dice las cosas, no me gusta cómo la hermana se viste, no me gusta cómo el hermano habla, y en fin, pudiéramos tener esa serie de reacciones que son propias de ese espíritu censurador. Entonces lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje es que precisamente nosotros debemos tener una actitud tan distinta por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Colosenses 3:13, ¿qué dice ese pasaje? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno dice, tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿qué nos está diciendo? Hermano, que cuando nosotros nos encontramos con la palabra y yo reconozco precisamente lo que ha hecho el Señor en mi vida, yo soy llamado para soportar a mi hermano, para perdonar a mi hermano, para ayudar a mi hermano que me ofende o un hermano que anda en una situación particular. ¿Cuál es la idea de Jesús en este sentido? Que nosotros entendamos que es según la manera como yo he sido perdonado, como yo he sido tomado por el Señor, como yo he sido alcanzado por el Señor, así debo actuar entonces. Es la manera como debo actuar en un momento determinado. Por lo tanto, la primera cosa, hablando de esos mandamientos con una bendición, es que si yo en lugar de juzgar a otro, no hacerlo, entonces dice la Biblia que no seré juzgado. Es interesante este juego de palabras, porque cuando nosotros estamos analizando esto, y Jesús dice, no serás juzgado, nos está diciendo, cuando tú juzgas, tú también eres juzgado. Y esto me lleva entonces también a mi segunda consideración del texto. Es el no condenar para no ser condenados. Ahora, por favor, síganme allí. Miren lo que dice el versículo 38, la parte A. No condenéis, ¿y qué? Y no seréis condenados. Ahora, de momento dice, pero ¿cuál es la diferencia entre juzgar y condenar? Hay una diferencia, que la queremos ver ahora. Hay dos mandamientos negativos. El primero es, no juzguéis. Pero ahora se nos presenta no condenéis. ¿Cuál es la bendición detrás de la primera parte de no condenar? ¿Cuál es la bendición? No seremos condenados. Síganme en ese aspecto para que entendamos todo el texto. El mandamiento dice, no condenéis. La bendición para mí, para usted, para la iglesia es que si yo no condeno, entonces yo no seré condenado. Vamos a verlo entonces de esta manera. Otra vez, los dos textos parecieran que son iguales, pero hay una diferencia entre juzgar es criticar y encontrar faltas, mientras que condenar es dictar un castigo o una sentencia contra alguien en este caso. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Es un llamado a no juzgar los errores o a condenar las acciones
precipitadamente. Es la idea del texto. Con frecuencia no condenamos nuestros propios corazones cuando condenamos tan rápido la falta de los demás. Este es el principio de Jesús. Cuando yo de una manera rápida condeno una situación, condeno una práctica, condeno algo en un hermano, yo me estoy precipitando y me estoy en el sentido de que no me estoy dando cuenta que cuando estoy haciendo eso no estoy pensando en mí mismo. Ahora, por favor, quiero que me sigan porque de repente estás pensando, entonces yo no debo decir nada, yo no debo criticar, no es esa la idea. Lo que el Señor nos está diciendo es que en el caso específico, cuando nosotros estamos condenando a alguien en una situación particular, yo tengo que mirarme primero a mí mismo. Tengo que reconocer entonces qué es lo que está pasando, qué hay en mi vida, qué hay dentro de mi corazón. Creo que aquí Romanos capítulo 2, versículo 1 nos ayuda. Que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, y aquí viene la frase que me interesa, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. O tú que condenas haces lo mismo. Esa es la idea precisamente de este texto. Déjeme traerle a un ejemplo que es muy, pero muy vivo en la Biblia, que aparece por allá en 2 de Samuel, la historia interesante del rey David, cuando precisamente por allá en el capítulo 12 de 2 de Samuel, encontramos la famosa historia cuando David, en este caso, pecó contra el Señor. Él cometió 2 gravísimos pecados. El pecado de adulterio y el pecado del homicidio. Dicho sea de paso, se dice que no había sacrificios para esos pecados. La ley no contemplaba sacrificios. Simplemente quien esto hacía tenía que morir. Por lo tanto, tenemos en David el primer caso de la gracia de Dios. Porque él era un candidato para morir en ese momento. Pero ya conocemos la historia. Lo que quiero referirme es a esto. ¿Qué sucedió? Cuando Dios le reveló a Natán, el profeta, lo que había hecho David, porque no había confesado su pecado, él dijo, ve al rey David. Ve al rey David. En el camino, cuando Natán iba, Dios le reveló una especie de parábola, de ejemplo, de comparación. Y llegó el rey David estaba en su trono, estaba allí sentado, y había cometido su pecado. Y llega y le dice, David, había un hombre en una ciudad, o 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y escuche esto, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Ahora, el resto de la historia dice así. Llegó un visitante a la casa del rico que tenía ovejas y vacas. Y entonces el rico, en vez de agarrar una de sus ovejas, de sus vacas, fue y le quitó a la pobre ovejita de aquel hombre pobre y se la preparó al que había llegado de camino. El texto dice que en ese momento David se enfureció. Pero bien enfurecido. El que hizo tal cosa tiene que pagar 4 veces eso. Y Natán lo mira y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Ahora, por favor vengan conmigo a lo que quiero explicar aquí, lo que Jesús está diciendo. David está condenando la actitud del hombre rico por lo que hizo. Por eso se enfurece y además era el rey. Él podía simplemente mandar a matar a ese hombre también. Pero amados hermanos, la palabra del Señor es tan tremenda y tan precisa que nos toca tan hondamente,
Y cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, le dice, tú has pecado contra Dios. Dios te dio todas las cosas. Dios te dio todo lo que le pertenecía al rey anterior, Saúl. Te dio muchísimas cosas y aún te hubiese dado más. ¿Qué sucedió contigo? La historia nos habla de lo que él hizo. Y hermanos, todo esto para decirles que muy mal se ve o se ven nuestros pecados cuando hablamos a otras personas y en ese momento estamos diciéndole a esa persona lo que yo estoy haciendo. Lo estamos condenando por algo que yo también estoy haciendo. Es lo que Jesús nos está diciendo. Qué fácil es condenar a otros cuando estamos haciendo lo mismo. No sé si usted se está identificando con este texto. Pero hay situaciones donde nosotros pudiéramos estar estableciendo juicios a priori ante situaciones que el Señor nos está diciendo, detente, párate allí. Examínate primero. Ahora, otra vez quiero enfatizar esto porque yo no quiero dejar en la mente de ustedes, pastor, pero entonces así es como hay que hacer. Entonces, que nadie venga y me condene y me juzgue por lo que estoy haciendo. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que Jesús está diciendo, lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. En este caso dice, no condenéis, ¿para qué? Para que no seáis condenados. Y vamos a ver ahora la bendición. Entonces, la bendición que hay de no ser, precisamente de no condenar. Dice que el no condenar, no seréis condenados. Juan 3:17 nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me encanta este texto. Me encanta este texto. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, cuando el mundo se pierde, cuando el hombre se pierde y el hombre se va al infierno, no es porque Dios lo quiso, sino porque el hombre lo quiso. Porque Él no vino para condenar al mundo. Él no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos. ¿Se acuerdan la historia de Juan 8? Juan 8, 1 al 10, de la mujer que fue sorprendida en adulterio, volviendo a estos casos. Es interesante esa historia porque dice la Biblia que le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en el acto. Que siempre que veo esa historia, la verdad que es una cosa fantástica pensar que aquellos cazadores de situaciones como esta la agarraron en el acto, se la llevaron a Jesús. La encontramos en el acto, se la trajeron a Jesús. Y dice la sentencia de ellos: la ley nos dice que esta mujer tiene que ser apedreada, tiene que morir. Jesús, tranquilo allí, tranquilo, comienza a escribir primero. Y los está escuchando. Ellos siguen allí acusándole. De repente dice la Biblia que ellos comenzaron a salir cuando Él le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero que arroje la primera piedra. Entonces dice que desde el menor hasta el mayor comenzaron a salir y se fueron. Y hermanos, quedó aquella mujer representando la miseria frente a la misericordia, que en este caso es Jesús. Y están los dos solos. Y Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: no, Señor, ninguno. ¿Por qué no te condenaron? Porque ellos que estaban condenándome también estaban siendo ellos mismos condenados por sus actitudes. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que hay una conciencia que se manifiesta al momento cuando estoy estableciendo un juicio de este tipo, reconociendo entonces aquellas cosas que pudieran haber en mi corazón. Nada llega a ser más ruin en un corazón que tener una actitud condenatoria hacia otra persona. Escuche esto.
Si Jesús no nos condena, nosotros no debiéramos condenar a otras personas con una actitud crítica, buscando faltas y estableciendo juicios. Recordemos este principio de Jesús. ¿Cuál es este principio? Jesús, con todo el poder, con toda autoridad, con toda soberanía y con todo el derecho de juzgarnos y condenarnos a una actitud de eternidad en el infierno, ha decidido absorbernos y no condenarnos de nuestros pecados. Este resultado tan extraordinario en nuestros corazones nos invita entonces, en consecuencia, a pensar que si ciertamente el Señor ha hecho esto por nosotros, primeramente, ¿qué debo hacer entonces yo? Actuar como mi Señor ha actuado en mi corazón. El juicio rápido, la condenación rápida ante una situación determinada, me hace ponerme en el caso que le corresponde solamente al Señor Jesucristo. Y yo no soy el Señor Jesucristo. En todo caso, la primera señal de un corazón que no ha sido condenado, sino que ha sido puesto en libertad, es tener la misma actitud de aquellos que esperan mi amor y mi compasión en un momento determinado. El Señor nos llama a ser compasivos, a manifestar nuestro amor frente a situaciones que es eso lo que espera cada persona de cada uno de nosotros. Y esto me lleva precisamente a la tercera declaración, y es, hablando de bendición, es que el perdonar para ser perdonados. Vean lo que dice el versículo, sigue diciendo allí el versículo, estamos todavía en el versículo 38. Perdonad, ¿cuál es la bendición? Y seréis perdonados. Lo está diciendo el Señor. Amado, Jesucristo conocía muy bien la naturaleza pecaminosa, quise decir, de todos nosotros. El pecado más fuerte de erradicar en nuestras vidas se llama el orgullo. Déjeme hacerle pensar esta tarde acerca de esto. Cuando Cristo nos alcanzó, perdonó todos nuestros pecados, ¿correcto? Yo le voy a pedir que esta tarde levante su mano si alguien siente que aun cuando el Señor le perdonó todos sus pecados, el pecado del orgullo todavía está presente. Si me levanta su mano, vamos a hablar después en la oficina. El pecado del orgullo todavía está en nosotros y luchamos con esto. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque cuando Jesús dijo, perdonad y seréis perdonados, el asunto más grave en nuestras vidas es llegar a este punto de poder perdonar a otros, a alguien que me ha hecho daño, por ejemplo, y ahí, hermano, yo tengo que bajar la guardia, yo tengo que quebrantarme, yo tengo que humillarme. ¿Sabe que una de las cosas que me encanta de Jesús cuando Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Jesús pudo decir otras virtudes, otras cosas, pero Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros luchamos con eso, porque si yo digo, por ejemplo, no, el pastor de esta iglesia es humilde, yo soy humilde, y usted va a decir, bueno, es posible, pero de repente dice, pero hay cosas en mi vida que de repente no manifiestan eso. ¿Por qué traigo esa colación? Porque de alguna otra manera el pecado del orgullo aflora. La palabra perdonar usada por Jesucristo es soltar, es liberar. Hay un libro por John MacArthur que se titula Perdonar y amar de nuevo. En ese libro él dijo estas palabras que me llamaron la atención. Perdonar es girar la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero salga libre. Ese es perdonar. Esta semana usted escuchó, o la semana pasada usted escuchó el mensaje que trajimos acerca de amar a nuestros enemigos. Amar a aquellos que nos han hecho daño. Le aseguro que cuando usted está escuchando esto, otra vez, de perdonar a aquellos que nos han hecho daño, hay algo que comienza a moverse, a hervir en usted internamente, porque usted desea que ese que está prisionero, que siga prisionero, que siga preso por lo que hizo. Me hizo tanto daño, me afectó tanto, que tiene que seguir preso. Y
Y entonces mi actitud, si yo no perdono, ¿sabe qué va a pasar? Ese seguirá preso. Pero déjeme darle esta mala noticia, usted también seguirá preso. Porque cuando perdonamos, ponemos a dos prisioneros libres. Al prisionero que está en mi mente y que me está torturando y que Dios sabe lo que hizo y yo no siento en mi corazón perdonarlo. Pero también en mi caso particular, yo sigo prisionero si no hago esto. Hermano, ¿qué nos dijo Jesús? Yo quiero que lo escuche bien. Perdonad y seréis perdonados. Dice, pastor, usted me está metiendo un tremendo compromiso. Porque yo no puedo perdonar a esa persona que me ha afectado tanto. Déjeme decir esto. No vaya afuera, aquí mismo. De repente usted está aquí y usted está diciendo, hay alguien que me ha hecho daño. Está aquí. Yo no puedo perdonarlo. ¿Qué dice el texto? Perdonad y seréis perdonados. Entonces usted en este momento se imagina quién es ese prisionero. Y está moviéndose allí, su parte interna. Está pensando muchas cosas. Y yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Pero hermano, Jesucristo lo hizo. Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y la primera palabra que salió de esas 7 palabras es: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y hermano, cuando uno se enfrenta a la palabra del Señor en cosas como estas, el Señor lo que te está diciendo: tú eres mi discípulo, tú me estás siguiendo, entonces vive esta palabra, vive esto que te estoy diciendo, precisamente para que tú seas una persona libre. Porque si yo mismo perdoné a quienes me estaban haciendo daño desde la cruz, muriendo en la cruz, ¿cuánto más debes hacer lo mismo frente a aquellas situaciones que te están afectando? En ese mismo entonces decimos que el mandamiento es para ser perdonados. Dice, seréis perdonados. Con esto Jesús está enfatizando que el perdón es un proceso de 2 direcciones. Por un lado, debemos perdonar a los demás sus ofensas y faltas hacia nosotros, y al hacerlo nos beneficiamos nosotros de ese perdón. Con frecuencia se nos olvida la parte de la oración. Yo no sé si usted se acostumbra a tener, por ejemplo, en sus oraciones, de vez en cuando, lee o se apropia del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra como en los cielos como en las tierras. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Pero hay una frase en esa oración que dice: y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hermanos, yo quiero que usted me escuche y me siga muy de cerca en esta parte antes de ir terminando mi sermón. Porque cuando yo leo la palabra del Señor me encuentro con textos que son sorprendentes. Y este es uno de ellos. Porque cuando yo oro al Señor y no perdono, mi oración no es oída. Otra vez voy a repetir esto porque entonces de repente dice, ¿por qué el Señor no me oye? Si usted no perdona, el Señor no le oye. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, en Mateo 6, 14 y 15, Jesús habló diciendo: si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre no nos perdonará tampoco a nosotros. Y uno dice, Señor, pero eso es muy duro. Por supuesto que es muy duro. La respuesta en nuestras oraciones está sujeta al perdón que ofrezco a otros. Porque si esto hago, el Padre que está en los cielos también entonces me perdonará. Ahora veamos la bendición de esto. Si yo oro perdonando a quien me ha ofendido, voy a recibir de mi Padre Celestial el perdón también. Y en ese momento entenderé la importancia de esto. Hay muchas bendiciones que emanan de la acción de perdonar. Pero déjeme darle esta, para mí que es la más grande. La bendición más grande que emana de perdonar a otros es la paz que yo tengo en mi corazón. Cuando realmente yo oro y perdono,
y dejo libre al prisionero, yo tengo paz, verdadera paz en mi corazón. Usted está preguntando, ¿será entonces por eso que yo vivo en una constante zozobra? Yo no tengo paz siendo un cristiano. Hay una constante condición en mi corazón emocional que no me deja tener esa paz. ¿Se ha preguntado entonces si cuando ora usted perdona? Alguien dijo, nunca te parece más a Dios que cuando perdonas. A mí me encanta este pensamiento. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. ¿O acaso no es así? Hermanos, si alguien nos perdona, se llama Dios. En el trayecto de la casa, de su casa a la iglesia, usted pecó. Así de simple. Pensamientos, actitudes, una mala palabra a su esposo, a su esposa, a sus hijos, no sabemos. Usted pecó. ¿Qué hace Dios? ¿Se cansa Dios de perdonarnos? Hermanos, Dios nos perdona una y otra vez. Por eso fue que Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que pegue contra mí? 7 veces, Señor. ¿Suficiente? Ya sabemos la respuesta. El perdón de Dios es inagotable y gloria a Dios por eso. Porque todos nosotros estuviéramos completamente perdidos si no contáramos con el perdón de nuestro Señor. ¿Qué dice el texto? Perdonad. ¿Y qué más? Y seréis perdonados. Agrávese esto, tómelo en su corazón. A partir de hoy, pastor, yo no había entendido esto. Que yo necesito, y usted tampoco, correcto. Hermanos, otra vez, mi paz espiritual está sujeta a la actitud que tengo cuando yo perdono en mi corazón a aquellos que me han hecho daño. Así de simple. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón. Estos días hay hermanos que tienen un corazón turbado y perturbado por las noticias. Déjeme darle otra vez este texto. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, perdonen la digresión, pero si por alguna circunstancia pasa lo que pase, hay alguien que nos tiene reservada una patria celestial y una ciudadanía celestial y se llama Jesucristo. Alguien dijo, la ansiedad del amor es perdonar en lugar de condenar. Y me llamó la atención eso, la ansiedad del amor. Es como que lo que más desea el amor, lo que más anhela el amor de un esposo o una esposa debiera ser perdonar en lugar de condenar. Muchos matrimonios, voy a hablar ahora en este contexto, están teniendo serios problemas porque uno de los dos no termina de perdonar porque la falta ha sido muy grave quizás, y este es el resultado. Pero dice que la ansiedad del amor es perdonar en lugar de condenar. Mi último pensamiento es dar para recibir. Mire cómo dice el texto, ahora el versículo 38. Qué tremendo pasaje es este que estamos analizando. Hermano, yo les confieso que ustedes me conocen y me encantan estos pasajes, que los escudriñemos, que los saquemos, que los exprimamos. Y mira lo que dice el versículo 38 de este pasaje. Dice el versículo 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volveréis a medir. Denme unos minutos, hermanos, para orientarles sobre esta parte final. Dice, dad, ¿y cuál es la bendición? Y se os dará. Fíjense cómo el Señor está hablando. La palabra dar en este texto o contexto va más allá de lo que damos, que debemos dar. Por ejemplo, en el contexto de la generosidad, debiéramos ser muy generosos. Pero va más allá.
¿Cómo se aplica esto? Hermanos, Jesús nos está diciendo que demos nuestro tiempo, que demos nuestro amor, que demos en el cuidado de otros, pero que demos. ¿Qué quiso decir Jesús en este texto? La frase medida, buena, apretada, remecida y rebosando se refiere a la forma en que medimos la cantidad de algo que se da. Otra vez, esa expresión, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Sígame allí porque voy a tratar de explicar esto, porque Lucas es un especialista en dejarnos estos textos para que entendamos y los podamos digerir mejor. En la cultura judía se utilizaban medidas para medir los granos y otros productos. La medida buena es una medida justa y generosa, mientras que la medida apretada se refiere a una medida que es escasa y mezquina. La medida remecida se refiere a una medida que se ha sacudido para llenarla más. Hermano, ustedes se dan cuenta que cuando uno compra, por ejemplo, una bolsita de papas. En estos días compré una bolsa en Costco de platanitos, que me encanta. Y cuando yo abro esa bolsa, casi encontré unas 3 o 4 pedacitos de plátano allí. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño, hermano! Bueno, hermano, exactamente lo que Jesús nos está diciendo es que en ese tiempo había medidas que había que sacudirlas para que se fueran llenando. Yo tengo una imagen muy cercana y se la voy a contar rápidamente. Cuando era joven, bastante joven, quizás 14 años, mi mamá trabajaba en una hacienda y me llevó y comencé a trabajar agarrando algodón. Esa era una de las cosas que hacíamos en ese tiempo. Yo me acuerdo que durante la tarde, cuando regresábamos nosotros con el saco lleno de algodón, que dicho sea de paso, el algodón, por razones obvias, usted tiene que apretarlo y apretarlo y apretarlo para que el saco se llene. Pero siempre la medida o el peso de eso va a ser totalmente diferente si usted lo llenara con maíz, por ejemplo. Es diferente. Habían unos fulanos que se la pasaron de vivo y llenaban de algodón y en el medio le ponían unos pedazos de tierra. Pero además de eso le echaban agua. Entonces, en una ocasión, cuando íbamos a medir, habíamos hecho el trabajo de apretarlos bien, precisamente por lo que nos dice aquí el texto. Y bueno, mi saco midió como 25, 30 kilos. De repente el fulano, el dueño, agarra aquello y casi no lo puede levantar. Y lo lleva y dice, esto está raro. Y llamó a las personas que estaban allí. Y en presencia de ellos, abran el saco. Y abrieron el saco. Allí estaba la prueba de lo que habían hecho mal. Lo habían llenado, pero aquello era un fraude. Otra vez, en este caso fue así, pero en otros casos se plantea de esta manera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra medida al momento de dar y cuál es el resultado? ¿Qué dice el texto? Dad y se os dará. La idea es que cuando damos a los demás con generosidad y bondad, hermanos, recibiremos de la misma manera como damos. Si damos con una medida buena y generosa, recibiremos una medida buena y generosa. Si damos con una medida apretada y mezquina, recibiremos una medida apretada y mezquina. Ahora, ¿usted cómo da? ¿Usted cómo da? ¿Generosamente? ¿Rebosando? ¿O acaso usted está tratando de llenarla ahí, bueno, para ver si o la deja ahí media floja? ¿Cuál es su actitud? Mire lo que dice la Biblia, escuche. En 2 Corintios 9, 6, 11. Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es el principio bíblico. Si yo doy generosamente, y otra vez meta aquí dinero, tiempo, talentos, dones, meta todo eso. No se sorprenda que usted será un hombre y una mujer generosa. Y Dios le ha de bendecir en esa dirección, porque usted está siendo generoso. O sea, no sea agarrado, no sea tacaño, sino generoso en todas las cosas que usted haga. Finalmente, dice el texto, la cantidad que den determinará la cantidad que recibimos. Ahora déjeme explicar entonces lo que Lucas está tratando de decir. Por favor, escúcheme allí.
Lucas dice, Lucas va creciendo, como dicen los italianos, va aumentando, dice así: debemos dar medida buena, eso está bueno. A eso le agregamos la medida apretada, eso está mejor. Pero además de eso le agregamos la medida remecida, o sea, sacudimos bien el saco para que le entre más. Pero además de eso, entonces dice que cuando eso hacemos, la medida se da rebosando. Todo queda entonces tan lleno, y este es el sentido de este texto, que nosotros al final decimos: gracias, Señor, porque así es mi dar, así es mi entrega, así es como yo doy para las cosas tuyas. Con esto Lucas nos conduce de un aumento a otro, pero en orden ascendente. ¿Qué significa esto? Que usted y yo seremos bendecidos según hemos venido haciéndolo así. La abundancia de nuestra generosidad es reconocida por Jesús como una de las mayores bendiciones. ¿No dijo él acaso: más bienaventurado es dar que recibir? Lo dijo. Entonces, ¿qué recibo? ¿Qué recibo si doy? Hermano, si doy mi tiempo, si doy mis talentos, si doy mis dones, si doy mi dinero, si doy amor, si doy perdón, si doy mis oraciones, me van a ser de vuelta doblemente en el contexto espiritual. Pero sorpréndase, usted va a ser bendecido también en el contexto material. De esta manera entonces no debo aferrarme a un espíritu egoísta y avaro. Cuando Pedro y Juan fueron al templo, se encontraron con un paralítico que estaba pidiendo y extendió la mano. Y el pobre Pedro y Juan, que no tenían ni un centavo, dijeron: mira, nosotros no tenemos dinero, pero ¿sabes qué? Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús te decimos que te levantes y andes. Aquel hombre fue bendecido porque un hombre llamado Pedro y Juan le dieron lo que tenían. ¿Qué tenían? El amor de Cristo. ¿Qué tenían? El poder de Cristo. ¿Qué tenían? Las misericordias de Cristo. ¿Qué tenían? La bendición de Cristo. Se la dieron en ese momento. Yo quiero concluir esta tarde diciendo: ¿cómo aplicamos entonces? Y esta es la cosa interesante de este pasaje. ¿Cómo aplicamos lo que Jesús dijo después? Les confieso que estuve tentado a dividirme el sermón en dos partes. Porque el pasaje dice algo interesante. Escuchen lo que dice el pasaje. Les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es más superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu propio ojo? Y escucha esta palabra tan suavecita que le dice el Señor: hipócrita. Suave. Saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en tu hermano. Ahora, llego aquí. ¿Cómo aplicar todo eso que he dicho? Los mandamientos con una bendición, con esta palabra, con esta parábola. Muy simple. Si juzgamos, condenamos y no perdonamos, somos ciegos como los demás. ¿Esto significa que no podemos guiar a otros? Porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos en la misma condición. Esto me hace acordar no sé hasta dónde es una historia real, pero me la contaron. Una oportunidad, un tuerto estaba guiando a un ciego y lo llevaba para la casa de José. Iban por un camino, entonces iban por ahí caminando. De repente el tuerto, que tenía un solo ojo bueno, por supuesto, no vio una puya que estaba en una rama y se le metió en el ojo. Y él dijo, en el ojo bueno, por supuesto, y él dijo: ¡ay! Ahora sí llegamos a donde íbamos. Y el ciego dijo: buenas, José, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia? Hermano, simplemente, ni siquiera un tuerto puede guiar a un ciego. ¿Qué dice todo esto entonces?
que nosotros debemos tener nuestros ojos bien claros, ninguna viga, para entonces limpiarle la basurita que tiene el hermano en su ojo. Escuche esto. Hay una diferencia entre una viga. La verdad es que cada vez que yo leo ese pasaje, Jesús, tú si eras, vamos a verlo de esta manera, tú si eras bien maestro para usar las ilustraciones, pero a la vez eras como muy curioso. Y hermano, cuando Jesús está diciendo eso, la gente estaría riéndose, porque ¿cómo entender que tú tienes una viga metida en tu ojo y al otro lo que tienes es una pequeña basura? ¿Cuál es la idea de todo esto? Enseñarnos, hermanos, que nosotros somos los únicos que debemos tener ojos limpios para poder quitar la basura que está en el ojo de mi hermano. Eso es lo que Jesús nos está diciendo y es lo que quiere que hagamos. Finalizo con estas palabras. Solo quien tenga sus ojos limpios podrá juzgar con justo juicio, no condenar a otros y sobre todo perdonar de todo corazón. Que Dios nos ayude a tener ojos. Como le dijo en esa misma historia de Apocalipsis 3:18, que la iglesia de la Odisea le dice, mira, como todos ustedes son ciegos, compren colirio para que puedan ver. Nos está diciendo lo mismo el Señor acá, ojos con colirio para ver. ¿Qué nos está diciendo el Señor con todo esto? Que sus mandamientos no son gravosos. Hay una bendición detrás de sus mandamientos. La ley decía, no hagas esto, pero no te daba alternativas. Jesús te dice, no hagas esto, pero haciendo esto otro tú vas a ser bendecido. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que en nuestra vida muy personal, estos principios, esta palabra, hoy mismo comencemos a aplicarla y decir, gracias Señor, porque tú me has hablado a través de este pasaje, para entender la importancia que tiene y que tengo en este caso de aplicarla, regresar o pensar ahora mismo, esa persona que está afectando tanto mi vida, el Señor me dice que la perdone, que sea libre, que la deje libre. Y de esa manera entonces nosotros entenderemos su palabra y su mensaje. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor en esta tarde. Cuando usted escucha un mensaje como eso, tiene dos opciones. Es decir, pastor, gracias por su mensaje. Me gustó mucho. O quizás no me gustó. Depende. Y usted seguir igual. Si la palabra de Dios la ha escuchado, y otra vez usted dice, no, pastor, yo no puedo perdonar. Es un asunto suyo. Pero déjeme decirle que si usted no perdona, usted seguirá preso o presa. Pero si usted perdona, el corazón quedará libre. ¿Qué prefiere? ¿Seguir preso o seguir libre? No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Dad y se os dará. Hay una medida y conforme a esa medida que la apliquemos, seremos medidos. La pregunta es, ¿cómo quiero ser medido? ¿Cuál es la medida que voy a aplicar en mi vida? El estándar mayor nos lo ha dejado Jesucristo. Y este es el reto que tenemos. Así pues, oremos en esta tarde. Yo le voy a ayudar a orar esta tarde, hermano. Yo no soy un sacerdote que intercede por usted, pero quiero como pastor ayudarle a orar esta tarde. Porque me temo que este mensaje ha sacudido ciertas cosas en su vida. Yo quiero ayudarle a que ore de esta manera. Dígale en su corazón al Señor, Señor, tú sabes que yo no puedo hacer esto. Que tu palabra me dice y que el pastor me ha dicho. Yo no puedo hacerlo. Muy duro. Demasiado duro. Yo no puedo perdonar al esposo que me ha hecho esto, a la esposa que me ha hecho esto. Yo no puedo perdonar a mi hijo que me ha hecho eso.
No puedo, Señor. No puedo. Pero déjeme decirte esto. Dígale eso. Pero a la vez dígale, Señor, yo solo te pido que tú me des la fuerza, el valor y tu dirección para saber perdonar. Que tú me ayudes a tener el espíritu cuando estabas en la cruz, que aún muriendo por los pecadores dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le invito a que ore de esa manera en su corazón y dígale, Padre, gracias, que tu palabra es dura, sí es dura, pero a la vez es una palabra que me levanta, que me inspira y que me ayuda. Señor, no es fácil hacer lo que tú me pides, pero tampoco es imposible. Si tú lo hiciste y dijiste que este mandamiento es ligero, que es fácil, ligera tu carga. No me hagas salir de aquí pensando que yo no puedo hacer más nada de lo que hasta ahora he hecho. Al contrario, Señor, ayúdame para ver las cosas de otra forma, para entender las cosas de otra manera, para ver el asunto de perdonar de otra forma como Cristo lo vería. Señor, en tus manos me rindo, porque yo no puedo. Humanamente no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Y tú moras en mi corazón, tú moras en mi vida. Por lo tanto, dejo en tus manos el resto de lo que tengo que hacer de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.